Juan Mangiavelli, referente histórico del nacionalismo de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Para mí un gusto que me haya invitado. Bueno, no se tocan muchos de estos temas, ¿no? Hay cierto tabú, cuando se habla de nacionalismo, remite al nazismo, ¿no? Adolf Hitler, remite a Mussolini, remite quizás al último gobierno militar, que hizo gala de, al menos discursivamente, una retórica nacionalista, pero quizás no se entiende el nacionalismo en su real dimensión. ¿Qué es el nacionalismo? Sí que se lo puede definir. Sí, bueno, el nacionalismo, por lo menos de la interpretación que hemos tenido nosotros en nuestra juventud, y ahora los que quedamos, que somos muy pocos, es la defensa de la patria, la defensa del honor, la defensa de la bandera, la defensa de los valores y fundamentalmente de la tradición y de las cuestiones del honor, ¿no? Los valores que nos han dado nuestros padres. Ese es el nacionalismo, no es tan... Lo que pasa que después de mucho tiempo de nacionalismo se fue perdiendo, hay sectores que se fueron a la izquierda nacional, que no está mal, y muchos se han pasado, como el caso mío, al peronismo, interpretando que el peronismo es la síntesis del nacionalismo. Claro, ahora nos escucha algún pibe, alguien de la nueva generación, diría, esto sabe a viejo, ¿no?, de lo que están hablando. Sí, ¿El nacionalismo es algo que se va ayornando con el corriente del tiempo o tiene que ver exclusivamente con lo arcaico, con lo consuetudinario, con la tradición? Sí, se va ayornando. Y, por ejemplo, cosas como esta que pasan entre Ucrania y la Rusia, yo diría la ex Rusia comunista, la actual Rusia, no se sabe si Putin quiere otro zar o no, pero ha revitalizado todos los valores, porque Putin lo que defiende, y todo su staff, defiende los valores, la patria, volvieron a la patria, que Stalin también lo defendía, ojo, hay que leerlo a Stalin, y defiende mucho su religión, que en realidad la religión es la base para tener una cultura, más allá que sea católico, sean como ellos que son ortodoxos. Pero... Ahora, es muy interesante lo que decís porque caída del muro de Berlín, 1989, Francis Fukuyama, el fin de las ideologías, muchos decían, bueno, viene la globalización, viene el neoliberalismo, que en algunos lugares llegó más tarde, en otros más de forma más reciente, se terminó el nacionalismo, incluso se terminaron las soberanías y se terminaron los estados-nación. Yo lo fui a ver a Fukuyama, porque el que lo trajo fue Vélez, y era el que inventó, Gustavo Vélez. Gustavo Vélez, que era secretario, tenía un cargo muy alto con Menem. El que me llevó, al que lo invitaron, fue a Norberto Ceresole, que era un hombre muy vinculado al aparato soviético, muy amigo mío, lo hicimos con el tiempo, por la discusión, ¿no? Peleamos siempre hasta que un día nos hicimos amigos, y él me invitó, la invitación era para él y me llevó. Y ahí estuve hablando con Fukuyama. Y realmente yo me sentí un pelotudo, porque yo toda la vida, desde que nací en departamento de Pasillo, y ayudé en la carpintería con mi papá, mi vida siempre fue una lucha, sea en el deporte, en lo profesional, en lo político, sobre todo, y ni hablar en lo laboral. Me sentí un tonto cuando Fukuyama dice, hay solamente un primer mundo, y no existen más las ideologías, y uno era ideológicamente... Claro. ¿Dónde me meto? Claro, ¿Dónde me meto? ¿Qué hice todo este tiempo al pedo? No. Fukuyama se equivocó, y después él reconoce que se equivocó, porque el mundo no es seguir siendo bipolar, y el ejemplo me refiero. Hoy día todavía, está bien que es posible que exista hoy día un acuerdo entre la OTAN o entre los Estados Unidos y Putin, porque se miran de reojo, bailan el minué y nadie se ataca seriamente, ¿no? Pero de cualquier manera, el análisis que yo hago es que Fukuyama se equivocó, y él después lo reconoció. Arrancaste, Juan, en Tacuara, ¿no? La agrupación, si uno quiere, más, de alguna manera, que define más el nacionalismo. Yo en realidad arranco en la escuela primaria, todas las maestras le hablaban con mi mamá y mi papá porque yo quería ser militar. Toda mi vida, sí. Italia, ¿El nacionalista es un militar frustrado? ¿De alguna manera o no? No, el nacionalista es un tipo que quiere mucho lo suyo, sus valores. Le gusta el uniforme, digamos. Totalmente, sí. ¿Y los valores militares? Yo siempre digo que lo militar, la guerra es la madre de todas las cosas, ¿no? Porque la guerra, como lo dice Perón, pero después se lo copió a von Clausewitz,
La guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, arrancá en la secundaria, militancia Yo arranco en la primaria, que todos los días mi papá era carpintero y me había hecho un mástil por pedido mío. Y ponía la bandera argentina en mi terraza, vivía en el Altillo, y salía de dormir, me levantaba a las 6 de la mañana, mi mamá me hacía el desayuno, la gringa Angelita, y yo izaba la bandera. Y cuando venía de la tarde, al mediodía, la arriaba, era tremendamente, no sé, pero fue un sentimiento. Claro. Es como lo de Rosa, uno era rosista de sentimiento, después con el tiempo se intelectualizó, estudió, y a uno es sentimiento por vocación y por pensamiento, con raciocinio. Pero inicialmente esto es como el amor. Vos te gusta una mujer y te enamorás y bueno, y le da para adelante, y después razonás lo que estás haciendo. La política es lo mismo. Bueno, eso fue en la primaria. En la secundaria aparece una organización que se llamó UNES, Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. No te olvides que en la década del 60, yo empecé en el 70, la militancia. No la militancia solamente, la escuela industrial. La escuela General Manuel Belgrano, el número 3, ahí me recibí técnico en motores, técnico mecánico, especialista en motores. Y veníamos de la época de los laicos y los libres, ¿no? Gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi, en donde los laicos eran los católicos y los libres, los laicos eran los católicos, bien digo, y los libres eran los que no querían nada. Y en la escuela se habían hecho dos agrupaciones muy grandes, que vos te debes acordar, o si no es fácil saberlo, que uno eran los centros de estudiantes, los colegios secundarios, y otro eran los ateneos. Los ateneos éramos todos nacionalistas, o por lo menos la discusión pasaba por ahí. Y los centros de estudiantes eran más liberal, había mucho marxista. Yo estoy de acuerdo con Perón cuando dice que el marxismo se toca con la derecha liberal, no la derecha nacionalista. Las antípodas seguras, ¿no? Las antípodas seguras. Tacuara, ¿cómo llega a Tacuara? Bueno, los mejores hombres de UNES, Unión Nacionalista de Estudios Secundarios, pasan a un organismo que se llamaba Tacuara. Tacuara era un organismo muy nacionalista, pero muy teórico. Qué sé yo, acá estaban los hermanos Grisolía que no hacían ir a tirarle huevo a los cochineros. Y hasta de clase alta, si uno quiere, ¿no? Porque gente de Alcurnia. De clase alta, pero yo era de clase baja, era como en el rugby, de clase... Llegué, pero de clase baja. Me costó mucho llegar. Y en la década del 70, 69, perdón, 68, se produce una reunión con los jesuitas en Tucumán. De alojamiento y dormir. Fuimos tacuaras de todo el país, no me olvido más. Y fue una gran discusión, porque ahí donde se divide Tacuara. En Tacuara por un lado, y en el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, en el MNRT. Claro. En donde queríamos... Un corte por derecha, otro por izquierda, digamos. No, una que era muy teoría, la otra quería acción directa. Claro. A partir de ahí vienen algunos tipos, como el caso del robo el policlínico ferroviario, queríamos acción directa. El robo al Banco San Lorenzo, que lo hizo Del Popolo, el jefe fue Del Popolo, fue preso mucho tiempo después, y el jefe de UNES era un tal Rodríguez, de Santa Fe. Después de Tacuara, algunos como yo decidimos hacernos peronistas, ya a fines del 70, porque descubrimos que le faltaba un poco lo popular. Claro. Porque, como un nacionalismo sin pueblo. No es nacionalismo sin pueblo, claro, y había todo, Abal Medina, había gente de mucha tradición, mucha tradición en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero al regreso quiero que me comentes tus experiencias con Aldo Rico, ¿no? Fuiste y seguís siendo de alguna manera mano derecha de Aldo Rico, su principal referente aquí en la ciudad de Rosario. De hecho, cuando viene a tu casa, que nos cuente un poco esa experiencia, porque fue uno de los tipos, uno de los dirigentes más importantes de la Argentina, ¿no? Así que vamos a un corte y regresamos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.